No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Este sábado, aquí no hay lugar común. Y tenemos el honor de encontrarnos en la conversación con Ranulfo Romo. Un placer, Ricardo. Médico, científico, estudioso de lo que llama el títere, el titiritero del comportamiento humano, de la neurona. ¿Cuándo surgió o cuándo tienes conciencia de que haya surgido tu primera fascinación con la neurona? O déjame ponerlo más complejo, con el cerebro. Que has dicho, a mí el cerebro me parece algo que quiero conocer, que quiero entender. Yo soy un hombre de oportunidades, que he tenido muchas oportunidades. Al irme de la costa de Hermosillo, de regreso a Ures, donde nací, en la secundaria conocí a un profesor de literatura que tenía una biblioteca inmensa. De ese tipo de gente que vive en los pueblos, muy culta, y que además tenía suscripciones a revistas norteamericanas. Ahí llegaba el Scientific American. Obviamente me llamó la atención el Scientific American. Era una revista de divulgación científica en inglés. Y empecé a interesarme. Esto es 1965 aproximadamente. ¿Y tú tenías 15 años? Sí, no, tendría 12 años. Yo nací en 1954. Y obviamente me di cuenta de que tenía que aprender inglés. O sea, fue la ciencia la que te llevó al inglés. Y aprendí inglés. Es necesario para leer y para escribir. No lo hablaba, tenía un tono horrible, probablemente aún lo conservo. ¿Sonorense, dirías tú? No, el acento de esa región es más suave. No sé por qué. De la región de Ures. Ures, sí. O sea, si lo comparas con Hermosillo, con Ciudad Obregón, cómo no, es otro son menos acento. marcados. Y es muy marcado también en Sinaloa, en Chihuahua. Aún conservo un poco el Chihuahua, ¿no? Todavía ese Chihuahua. Un poco, pero cuando lo hago consciente, lo evito. ¿Qué memoria tienes de Sonora? A ver, ayúdame a regresar ahí en ese túnel de tu cerebro a Sonora, donde saliste, si bien entiendo, hasta la edad de la madurez de los 18 años, de la madurez adulta. Obviamente que es una memoria que he idealizado con el como tiempo. todos, ¿verdad? Sí, pues recuerdo mi casa con mi padre, mi madre, mis abuelitos. Tenía dos abuelos, el abuelo materno y abuela paterna. Los otros nunca los conocí, habían fallecido. Pero era una casa donde entraban todos los días mucha gente a tomar café. Llegaban los tíos, amigos de mis padres, etc. Era como una gran familia todo el pueblo. Había mucho contacto con el campo, con los animales, y el único contacto con el mundo externo era la radio. Yo la televisión la vi hasta que tuve 21 años. Cuando me casé con mi esposa, mi suegro nos regaló una televisión muy vieja de bulbos, que yo tenía una reserva de bulbos para estarlos cambiando, porque se fundían blanco y negro. Pero la radio me dio muchísima imaginación. Entonces nos sentábamos, recuerdo, a la mesa a cenar y escuchábamos la XCW, que es la que llegaba, que tenía potencia. No conocí la violencia, conocí mucha amistad entre la gente, entre los amigos. No podía perderme, por supuesto, por donde yo me moviera, pues sabían que era el hijo de Raúl y doña Tucci. Sociedad de agricultores, de ganaderos. Era básicamente ganaderos y poco agricultura para la alimentación. Por ejemplo, yo en las mañanas me iba con mi madre, ella tomaba un morral y a unos 500 metros había una huerta, un huerto muy grande donde estaban todas las verduras.
Entonces mi madre saludaba a la persona que se conocían, quizás hasta eran parientes, y mi madre arrancaba los ajos, tomaba el repollo, las lechugas, los tomates. Cocinaban el surco. Absolutamente, eso se llevaba allá. Y carne, pues todos los días, porque todos los días se desbarrancaba alguna vaca y tenían que sacar la carne y distribuirla en el pueblo. Entonces yo comí carne hasta Muy temprano. Muy temprano, sí. ¿Puedes explicarme por qué la memoria antigua, la de la infancia, regresa en la edad adulta con tanta intensidad? O dicho en otros términos, ¿por qué los viejos se acuerdan más de su infancia que de su presente? Yo creo porque tenemos un filtro muy poderoso que se llama atención. Y conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo capacidad para extraer información del medio ambiente. Y se vuelve muy selectiva. Solamente, por ejemplo, yo leo los periódicos en bloque rápidamente y solamente cuando me interese algo le presto atención. Tiene que ser interesante para mí. ¿Es por economía de la cabeza, yo creo de la que sí. inteligencia? Y entonces, ¿por qué queda lo viejo? Pues porque queda lo que se filtró. También se filtra en la memoria. Nuestra memoria es cambiante. Nuestro cerebro la va reconfigurando, la va haciendo mucho más selectiva, mucho más interesante, a tal grado que lo que es importante para uno es lo que queda. Y lo que está asociado con las emociones es todavía mucho más fuerte. Es como el pegamento de un evento que genera otro evento emocional. Y es por eso que nosotros, conforme vamos envejeciendo, vamos yéndonos más y más hacia atrás, hacia los eventos que quedaron filtrados y que tienen una connotación emocional. Perdóname de nuevo el abuso de la metáfora literaria. Jorge Luis Borges tiene un libro que se llama, un cuento que se llama Borges el Memorioso. Funes el Memorioso. Sí. Y la idea de Funes es que Funes requeriría un día entero para narrar lo que vivió un día entero. Sí, claro. Lo cual sería imposible. Nuestro cerebro no necesita un día para recordar un día. Claro, eso es lo que te comento, es que se va filtrando también, porque también en el cerebro va apodando lo que no es interesante. Porque sería muy pesado. ¿Con qué elementos, con qué criterios, si los hubiese, nuestras neuronas clasifican de qué nos acordamos y de qué no? Pues hay un mecanismo muy elemental, mira, en el cual yo estoy asociado en este asunto. Cuando tú ves un evento interesante, inmediatamente interviene otro circuito de neuronas que le da valor a la información, que lo da en términos de recompensa o de estímulos aversivos. Esos dos son clave para que se queden. Pero mira, tienes un evento y entran esos dos estímulos, es decir, esto vale, esto no vale. Esto no vale. Si vale, se queda y requiere ser reforzado. Y es la razón por la cual muchas veces un evento que te ocurrió por la mañana, por la noche lo estás comentando a tu mamá o a tu esposa o a un amigo. Me ocurrió esto. ¿Por qué? Porque los circuitos están reforzando la retención de este evento. Eso quiere decir que cuando tienes un evento traumático que de pronto no recuerdas, lo llamamos el blackout, también habría intervención del cerebro para descalificar esa memoria, aunque a ojos de otros pudiese ser muy importante. Por supuesto, pero siempre queda algo, siempre regresará. Conscientemente no lo haces evidente en ese momento. Tu cerebro tiene un rechazo total a que ese evento traumático domine tu vida, pero regresará tarde o temprano. Es por eso que lo malo y lo bueno siempre se quedan. Lo del medio, lo suavecito, no. Tú has hecho un estudio muy acucioso de un proceso que colocas como una suerte de continuo. Tenemos sensaciones que son distintas de las percepciones, que son distintas de la memoria, que son distintas de la actuación, de la decisión. Son elementos que yo hubiera colocado de manera separada y más en el plano psicológico. ¿Me ayudas a ubicarlas desde el plano de esta secuencia neuronal a la que tú haces referencia? Digamos que mi virtud es que soy muy paciente
para el desarrollo de mis ideas, que son producto de mi actividad neuronal. Y entonces, dado que he vivido con grandes hombres de la ciencia, platicando con ellos me di cuenta dónde estaban los grandes huecos. Entonces, cuando tú agarras un libro de texto, el libro de texto te explica cómo funciona el cerebro, cómo es una sensación, cómo es una percepción, cómo es una memoria, cómo es una toma de decisión, cómo es un movimiento voluntario. Entonces me percaté que había muchísimos huecos desde el principio. Sinapsis entre neuronas. Sí, entonces yo me dediqué simplemente a regresar a lo básico, y aquí en la UNAM yo diseñé los primeros experimentos para saber cómo se representan los eventos del mundo externo dentro del cerebro, cuantificarlos en la actividad de las chispitas de las neuronas, una representación fiel del parámetro del objeto que tengo afuera. Y después hice un experimento que probablemente es sensacional, es clasificado así. Yo hice el experimento inverso. Una vez que yo tengo el código de la representación del evento, yo lo inyecté artificialmente para ver si podía recrear en ausencia de la información externa, una percepción. Y lo logré. O sea, una incepción, como llaman ahora. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Yo puedo meter, como en las películas, me puedo meter a tu cabeza y poner una memoria que no es tuya? Todavía no tanto eso, pero sí estos experimentos dio pie a una disciplina que se llama neuroprótesis, que dice lo siguiente, que si yo puedo leer tu actividad mental de un evento, yo debería ser capaz de recrearlo artificialmente, inyectándose las neuronas, siempre y cuando tú cumplas con el requisito, ¿qué es el código neural de tal evento? Por ejemplo, de una palabra, de un movimiento, o de algo que ves o algo que sientes. Vamos a suponer que a ti un plato de frijoles te genera placer. ¿Podría yo reconfigurar para que te produjera rechazo? En principio sí, porque además hay otro circuito muy importante que se llama los circuitos de la recompensa, que es esencial en los perros, en los gatos, en las ratas, primates y en el ser humano. Todo el día, todo lo que tú haces, tu cerebro está buscando una recompensa. Pero si yo hiciera eso, podría conducir tu actuación. Si tú dices que las neuronas son el titiritero, sí, ¿podría conducir tu actuación? En principio sí. De hecho, todo lo que sucede en nuestro mundo externo, los anuncios y una serie de cosas más. La publicidad, la forma. Bueno, la memoria de tu abuelo. Sí, los alimentos, todo ese tipo de cosas están dándole forma a tu conducta. Pero una cosa es hacerlo recreando el entorno y otra cosa es hacerlo en un laboratorio. Sí, claro, hay algo a hacerlo artificialmente. Este es el ambiente minimalista, donde tenemos que cumplir con todos los requisitos del método científico. Es decir, que otro científico debe replicar nuestros resultados. Ahora, tu trabajo científico te ha llevado a estar nominado al Premio Nobel. Has trabajado mucho con una de las patologías neuronales más dolorosas, digamos, en la historia del ser humano, que es el Parkinson, que hoy, por cierto, ya no es tan terrible como era en el pasado. A ver, ayúdame a conectar ahora este esfuerzo que has hecho con el Parkinson y dónde estamos hoy con esa enfermedad. Mira, déjame decirte una cosa, que ya hace tiempo que yo no me dedico a trabajar a esto. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Parkinson me llevó a París precisamente a estudiar los procesos básicos que llevan al parkinsonismo. Entonces yo empecé a trabajar con unas neuronas que tienen un transmisor que se llama dopamina, que todo el mundo habla de la dopamina. Y entonces describí en París todos los mecanismos que modulan la actividad de estas células. Cuando me fui a Friburgo, Suiza, un colega alemán y yo quisimos poner a prueba si realmente estas neuronas tienen que ver con los movimientos voluntarios, dado que en condiciones patológicas, cuando se mueran estas neuronas, tú tienes el parkinsonismo, ya no te puedes mover, estás muy rígido y tienes temblor. Cuando hicimos los experimentos en Friburgo, encontramos que estas neuronas no tienen nada que ver con el movimiento. Así, sus chispitas eléctricas no daban nada. Pero
reconcilié la idea con lo que había visto en París. Son procesos muy lentos. El transmisor es necesario para que los circuitos que tienen que ver con el movimiento usen a esta dopamina para moverse. Pero descubrimos algo sensacional. Y es ahí lo fascinante de la ciencia. Descubrimos que estas neuronas tenían que ver con la recompensa. Se encendían solamente cuando el primate recibía unas gotitas de jugo o un trocito de manzana. Y cuando no las recibían, las neuronas se callaban, se enojaban, se paraban de platicar. Es como que alguien te está hablando y deja de hablar. Y nos dimos cuenta que este mecanismo de la recompensa es fundamental en la vida, no solamente de los primates, sino de nosotros somos primates humanos y de las ratas y todo. Es un mecanismo que está allí y que sirve para darle valor a nuestra vida. Una sonrisa de un individuo que tú quieres es una recompensa que estás esperando, porque si no te la da, estas neuronas dicen que pasó aquí. Perdón la ignorancia, pero tú estarías hablando aquí de una recompensa química. Pero química. Quizá este agrado que me está provocando tu conversación también me genera dopamina. Eso se llama el bienestar, sentirse bien. Esas neuronas tienen que ver con el sentirse bien. Yo inicialmente pensé que habíamos descubierto el secreto del sustrato de las emociones, del sentirse bien. Pero después nos dimos cuenta que era recompensa y que es tan valioso, que es fundamental. Y tarde o temprano esto tiene que ser recompensado con el premio Nobel. Yo ya no trabajo con este asunto porque me interesaron otras cosas. Mi colega sigue trabajando, es una figura mundial muy reconocida en este asunto, pero el experimento básico lo hice yo en Friburgo y después lo comentamos y luego lo discutimos. Y hubo tanta controversia entre él y yo que no nos poníamos de acuerdo. Porque él decía que tenían que ver con el movimiento, y yo decía que no había nada con el movimiento, yo decía que tenían que ver con las emociones y con la recompensa, una idea que ya traía desde París. Te voy a decir por qué. Estando en París, yo no lograba explicar por qué cuando yo manipulaba estas neuronas se quedaban largo tiempo encendidas liberando una molécula, la molécula de dopamina. Y un día dejo el experimento en el Colegio de Francia y me voy a la cafetería, porque yo ya quería hasta abandonar ese experimento. Y me encuentro un químico ahí en el Colegio de Francia, tenía la sección de química que después ganó el premio Nobel, y viene conmigo y me dice, Ranulfo, te veo preocupado. Sí, le digo, estoy preocupado porque no logro entender esto. Explícame, me dice. Le digo, mira, cuando yo manipulo estas células, se quedan 30 minutos liberando la molécula dopamina o se quedan calladas 30 minutos o 1 hora o 2 horas. Y ya no sé si es un artefacto de mi experimento. Y me dijo algo fundamental que no se me ha podido olvidar. Mira, Ranulfo, yo no sé de qué se trata lo que haces, pero cuando yo hablo con mi novia, me quedo contento toda la tarde. Y a veces me quedo de malas. ¿Sí? Yo creo que esas células tienen que ver con algo fundamental del trato, la empatía que tenemos con los seres humanos. Las emociones. Sí, entonces yo iba con esas ideas también, pero también con la idea motora. Mi amigo era más motor en esa época. Yo iba con la idea de la recompensa y de las emociones. Y es interesante cómo él se transformó después a las emociones y dejó la hipótesis motora. Y yo... Hiciste una incepción en sus neuronas. Sí, y yo agarré este camino, el de estudiar las percepciones, la toma de decisiones. Que la memoria, neurociencia ha seguido tu camino. O sea, hoy es una de las grandes investigaciones. ¿Sabes cómo lamento que se nos acabe el tiempo esta conversación? Te agradezco que te distraigas un momento para divulgar tus ideas en un lenguaje que los demás podemos entender. Voy a la sección final de esta entrevista. Y bueno, viene la primera pregunta. La palabra que más dopamina te produce, la que más te gusta, la que más te agrada. Por supuesto, la imaginación. La palabra imaginación. Por sobre todas las cosas. De hecho, mi trabajo es cómo la materia se transforma en imaginación. Eso es. La palabra que más odias, que más detestas. No puedo. No se puede. ¿El sonido que más disfrutas? Pues ahora he disfrutado muchos sonidos, pero la voz de mis nietos, que son como pajaritos con
muchas ideas para el futuro, ¿no? Y es un placer escucharlos, ¿no? ¿El sonido que más odias? Pues el claxon, cuando una persona grita, cuando levanta la voz. De hecho, eso me recuerda a mi padre, porque mi padre era un hombre muy gentil, muy suave en su trato con los demás, y no toleraba que ninguno de nosotros levantáramos un poco la voz. Nos pedía que, por favor, mantuviésemos un timbre suavecito. Si no hubiese sido médico, científico, neurocientista, ¿qué habrá sido Ranulfo Romo? No lo sé, porque en principio yo tuve 3 oportunidades para no continuar mis estudios. Yo dejé la escuela cuando estaba en 5º año y le dije a mi madre que ya no quería terminar la primaria. Después, en la secundaria, en la huelga del 67, me enfermé y ya no quise regresar a la secundaria. Y después me fui a Guadalajara a estudiar medicina y no me gustó el ambiente y lo dejé también 3 veces. Entonces, ¿qué sería de mí? Quizás, sería un músico frustrado, sería un escritor frustrado también, y sería un hombre realmente que cultivaría cosas inútiles. De hecho, mi trabajo es clasificado como inútil, pero que es esencial para que algo sea útil en el futuro. Que vivan las inutilidades y así son ellas. Ya vas a dejar este planeta. Nos lo vamos a dejar todos, algo, alguien, quién sabe, una conciencia superior, cada quien sus creencias. Va a salir a recibirte. ¿Qué te gustaría que te dijeran a manera de balance? Pues mira, es que estoy muy tranquilo, como que no necesito que me digan absolutamente nada. Tengo una vida interna muy profunda, mis neuronas dialogan permanentemente y busco, no puedo decir la armonía, porque no sé qué es la armonía. Prácticamente nuestra vida es toda pequeños pedacitos que están ocurriendo en distintos tiempos. Pero el balance final es haber cumplido. Eso sí me parece. ¿Cumplido con qué? Con lo que. Es que yo soy producto de tantas cosas, de tantas circunstancias, de tanta gente que está detrás de mí, pero que nunca me pidió absolutamente nada. Yo soy una persona muy agradecido. Y me parece, y no es porque yo sea mesiánico ni nada de esas cosas, me parece que todas las cosas que me sucedieron en la vida fueron empujándome a que yo tengo que hacer tal cosa y tengo que hacerlo muy bien. Pero interesantemente no lo hago porque tengo que cumplir, lo hago porque me genera satisfacción personal. Pero sí me gustaría que si algún día mis nietos se acuerdan, el abuelo cumplió. Ranulfo Romo no sabe cuánto le agradezco la riqueza de esta conversación. Me voy muy conmovido y con un poco más de conciencia de quién soy y de quiénes somos. Un placer, Ricardo, conocerte. Honradísimo. Aquí no hay lugar común, todos los sábados, 7 de la tarde, ADN 40.